Bienvenidos a todos en nombre de la Iglesia Evangélica Bautista de la Luz en Málaga, España. Nos alegra mucho poder estar de nuevo con todos los que participáis en el culto, de poder abrir este tiempo de oración. Vivimos días en los que es necesario tener buen sentido. ¿Tienes buen sentido? Queremos juntos comenzar con este planteamiento en el que vamos a reflexionar hoy. Queremos daros un abrazo a todos los que también estáis lejos de nosotros, a los que pues estábamos acostumbrados a ver día a día en la iglesia y que hace tiempo que no nos vemos físicamente. Pues un beso, un abrazo, que por aquí podemos darlo, no nos contagiamos en medio de estos tiempos pandémicos. Y nuestro deseo de que os cuidéis, de que estéis bien y que pronto podamos también estar juntos alabando a nuestro Dios. Es tiempo de orar unos por los otros, es tiempo de tener un buen sentido. Vamos a orar, pidiendo al Señor que nos ayude a ello. Padre, te damos gracias por este tiempo. Sí que necesitamos que tú nos des dirección, que tu Espíritu Santo nos llene en todos los aspectos que necesitamos, que tú tengas control de nosotros, en nuestras vidas, en lo que decidimos, en lo que hacemos. Queremos estar conectados a ti y en ti tener ese buen sentido para poder ser luz, para poder ser bendición. Y por nosotros mismos no podemos, eres tú, Señor, la luz del mundo. Y tú nos usas también para que podamos brillar en ese aspecto. Y no lo podemos hacer si no es unidos a ti, si no es aprendiendo de tu palabra, si no es viviendo todo lo bueno que tú has dispuesto para cada uno de nosotros. Nos ponemos delante de ti y oramos pidiendo que bendigas a tu iglesia, que bendigas a los hermanos, que estés con aquellos que no te conocen, para que en este tiempo puedan mirar a ti y ser salvos por la gracia, por el don, por tu misericordia, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en Él oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir con un cántico. Para Dios eres importante. Eso lo sabías, ¿verdad? Eres como la niña de sus ojos. Es una alabanza que está basada en la palabra de Dios. Vamos a alabarle. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo, te
Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Me gustaría, después de este hermoso cántico de alabanza a Dios, que pudiéramos seguir meditando en la Escritura, en el Salmo 119. Salmo 119, seguimos meditando en él, en este caso, los versículos 65 al 72. Esta sección que se llama Tet, que se clasifica con esta letra siguiendo el mismo acróstico de este salmo. Dice así: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Este Salmo 119 que hemos leído incide de nuevo en lo que es el tema del Salmo general, que es el efecto que tiene la palabra de Dios, que es viva y eficaz en nuestras vidas. Y nos hace ver estos versículos cómo tener un buen sentido y tener sabiduría en las cosas que realizamos. Para ello, lo primero que nos enseña el Salmo es que tenemos que estar dispuestos a considerar que lo que Dios hace en sus siervos, en sus siervas, en aquellos y aquellas que quieren servirle, siempre va a ser algo bueno. Fácil llegar a conclusiones que pueden ser muy contrarias a lo que significa tener buen sentido para vivir. Suele ser común que queramos adaptar la palabra de Dios a nuestra forma de vivir, a nuestros antojos, a nuestros caprichos. Pero no somos nosotros los que hemos de formular lo que la Biblia ha de decir, sino que es la Biblia la que nos dice lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros tenemos que llevar a cabo. A veces queremos torcer la palabra de Dios para mantenernos en nuestros caprichos y en nuestra propia voluntad, o quizás en nuestro pecado. Este fue uno de los principios durante la Reforma Protestante del siglo XVI, por el que se luchó bastante. En aquel tiempo la Iglesia oficial constituida, la Iglesia romana, católica, decía que era ella la que determinaba lo que la Biblia decía. Pero uno de los principios protestantes es que era la Biblia la que tenía que ser esa regla para nuestra forma de vivir, esa norma que teníamos que seguir. Es decir, que la Iglesia no determina lo que la Biblia dice, sino que es la Biblia la que tiene que determinar lo que la Iglesia ha de decir. Y no al revés. Y eso llevado al terreno personal también es importante, porque muchas veces somos nosotros los que creemos tener la autoridad para determinar lo que la Biblia dice. Y la Biblia tiene su autoridad porque es palabra de Dios, para hacernos ver cuál es nuestro comportamiento y lo que nosotros tenemos que decir. Tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Cuando consideramos que Dios siempre obra bien a los que le sirven, no buscamos cambiar los planes de Dios. No le decimos a Dios: Señor, tú no hagas esto, no hagas lo otro.
sino que decimos, Señor, haz tu voluntad. Señor, queremos seguirte a ti. Dios hace bien a su siervo, siempre. Por lo tanto, eso nos va a llevar a tener un buen sentido. El versículo 66 del Salmo nos recuerda la importancia de pedir a Dios que nos dé buen sentido y sabiduría para comportarnos. Así el salmista hacía, pedía a Dios que le enseñara buen sentido y sabiduría. Buen sentido parece que nos da a entender sentido común, que es una expresión muy nuestra, que tengamos sentido común. Y hablar de tener sentido común parece que es algo positivo, porque a veces nos encontramos muchas personas que adolecen de sentido común en las cosas, que siempre tienen una nota contraria y que siempre son disonantes o están ahí como un punto que obstaculiza o que va en contra de todo. Ante la lógica natural de las cosas, hemos de tener un sentido común, es verdad. Pero cuando el salmista habla de tener buen sentido, nos está hablando de otra cosa. Tener buen sentido va más allá de lo que es tener sentido común. Hay necesidad de actuar conforme a lo que Dios nos pide, y eso muchas veces nos lleva a ir contracorriente. Pero nosotros no tenemos que buscar ir contracorriente pensando que eso significa hacer la voluntad de Dios. No tenemos que buscar ser bichos raros. Es verdad que cuando servimos al Señor algunos nos ven como bichos raros, pero no tenemos que buscar ser bichos raros, personas extrañas que vayan en contra de todo el mundo, que si uno va por un lado, pues yo voy a la contraria y siempre voy con el no delante y siempre con una actitud negativa. Eso no significa que esté siguiendo a Cristo. Es verdad que muchas veces decimos que ir contracorriente significa, o mejor dicho, que ser cristiano significa ir contracorriente. Pero no necesariamente tienes que ir siempre contracorriente. Coincidimos en muchas cosas con las personas que no son creyentes. Vamos a la panadería a comprar el pan. Utilizamos los medios de transporte. Utilizamos muchas cosas que son comunes, ¿verdad? Y en el área de la vida en la que estamos hay cosas que, bueno, que son de sentido común. Pero sí es cierto que muchas veces cuando servimos al Señor tenemos que ir contracorriente. Pero no siempre. Y no siempre tenemos que buscar ser diferentes a los demás, a menos que lo que busquemos sea la santidad de Dios y hacer su voluntad, y que eso sí que marque la diferencia con el que no es creyente. Buen sentido va más allá de lo que es el sentido común. Nos vamos a ir al extremo de buscar siempre ser los diferentes o ser raros, y nos vamos a ir al extremo opuesto de tener un sentido común en el aspecto de que voy a hacer todo lo que el mundo hace, todo lo que las personas hacen para que nadie se enfade, ¿no? Buen sentido es estar dispuestos a obedecer al Señor. En muchas ocasiones va a significar no ser comunes, ir más allá del sentido común. Pero en otros momentos también va a suponer acompañar a ciertas personas para hablarles de Dios y a estar dispuestos a hacer aquello, aunque algunos no quieran, que Dios nos pide. No es ir en contra de todo el mundo, es ir a favor de Dios, aunque eso suponga a veces que vayamos por caminos donde muchos no querrán acompañarnos. Tenemos que ir a favor de Dios, eso significa obediencia. Según lo que la Biblia nos presenta, con todo lo que suponga, aunque ello conlleve oposición de este mundo. Eso va a traer buen sentido y va a traer sabiduría. Y ese buen sentido es lo que nos va
a ayudar a vivir de una forma correcta en medio de todas las situaciones que hoy estamos tratando y que estamos experimentando. Eso nos lleva a otro punto que también en el versículo 66 el salmista nos presenta, cuando nos dice, porque tu mandamiento o tus mandamientos he creído. Mirad, los mandamientos de Dios efectivamente son los que nos ayudan a vivir con ese buen sentido, sabiendo que Dios siempre va a hacer lo bueno. Pero los mandamientos de Dios no son simples preceptos para cumplir, sino que son enseñanzas, dirección. Es la palabra de Dios hablándonos, no simplemente con un sentido de ley que hay que cumplir, sino con un sentido de orientación que hay que creer. Los preceptos de Dios no son solamente para cumplirlos, sino para creerlos. Porque eso nos va a llevar a una dimensión diferente en la vida. Eso nos va a llevar a entender que Dios está detrás de los mandamientos. Dios no nos da una ley fría. Con lo que Él nos pide, Él está con nosotros. Con su palabra, Él está con nosotros. Es por ello que cuando dejamos a Dios de lado para simplemente intentar cumplir cosas, al final nos convertimos como los escribas y los fariseos, que ponían incluso la norma por encima de Dios mismo. Cuando Jesús estaba ya prácticamente despidiendo o anunciando a los discípulos que se iba a marchar, que Él no iba a estar físicamente siempre con ellos, decía, pero dejaré el Espíritu Santo. Juan 14, 26. Porque el Espíritu Santo, como promesa de Dios, sería quien mostraría, quien enseñaría y recordaría todo lo que Jesús les había mostrado. Efectivamente, cuando creemos en la palabra de Dios, también el Espíritu de Dios está con nosotros para guiarnos. Y eso es lo que nos ayuda a tener buen sentido. La palabra de Dios nos habla de esos cristianos que son espirituales. Y un cristiano espiritual no significa que sea un cristiano invisible en el sentido de espíritu, ¿no? De que no se ve. No. Es un cristiano que se sujeta a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Es el cristiano que deja que el Espíritu Santo le guíe, porque nos ha sido dado para ello, para que Él controle nuestras vidas. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo bien conocido dentro del cristianismo y también en el mundo secular, decía que muchas veces en la comunidad de creyentes hay hermanos que son espirituales y otros que en vez de formar una comunidad espiritual forman una comunidad anímica. Los espirituales, decía él, son aquellos que se sienten llamados por Dios para servirle acorde a lo que Dios quiere, que no buscan dominio, porque el dominio lo tiene el Espíritu Santo. Los anímicos son los que adaptan todo a sus intereses, a lo que plantean todas las cosas conforme a lo que a ellos les gusta, buscan dominio, buscan poder, muestran una religión, pero no muestran la obra de Dios en sus vidas. Y él decía que los que forman comunidad anímica y no espiritual se convierten en animistas, más que en cristianos espirituales. Buen sentido es vivir impregnados por la voluntad de Dios, reconociendo que de Él va a venir todo aquello que es bueno para nuestras vidas. Y cuando esto es así, cuando busquemos, pues, hacer todo lo que Dios nos dice, porque creemos que eso es lo importante, porque creemos que eso es lo mejor para nuestras vidas. Es verdad que vamos a tener contrariedades, personas que van a ir en contra, que van a ir, pues eso, en contra de los hijos de Dios, marcando oposición. Pero aún así, tenemos que gozarnos en la palabra de Dios. Así lo dice el salmista en los versículos 69 al 70. Dice que habrá personas que incluso con mentiras y con historias irán en contra de nosotros.
Dice el salmista, pero yo me gozaré en el Señor. Porque el Señor no falla, porque en Él tenemos victoria. Los hijos de Él, los que estén dispuestos a servirle, van a darse cuenta que Dios no solamente es real, sino que es poderoso, que nos bendice y nos ayuda y nos da ese buen sentido que necesitamos. Tendremos que humillarnos a veces ante las situaciones que vivimos. El salmista, en medio de todo eso, decía, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Qué curioso lo que dice el salmista en este versículo 71. Cuando estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios, a reconocer que somos frágiles, pecadores, aprendemos de nuestro Dios. No escondas el pecado de Dios. No te empecines en hacer las cosas a tu manera. No te excuses por los errores que has tenido escondiéndolos, sino reconócelos. Humíllate, humillémonos delante de Dios. La Biblia nos enseña la importancia de que esto sea así para que Dios pueda hacer su obra en nuestras vidas, sometiéndonos a su voluntad. Hay un hermoso texto en 1 de Pedro con el que quisiera terminar, capítulo 5, versículos 6 al 10, que dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, cuanto fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid en la fe, firmes, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 de Pedro 5, 6 al 10. Ten buen sentido en Cristo, porque en Él la vida será totalmente diferente. Me gustaría que pudiéramos, en base a este texto bíblico que hemos leído, los versículos 65 al 72, que pudiéramos orar también y vamos a tener unos momentos para compartir también algunas cosas antes de orar al Señor. Y bueno, hay algunos temas. Vamos a poner luego, mientras escuchamos, un cántico dirigido a Dios que es sobre el Padre Nuestro, basado en el Padre Nuestro. Vamos a poner en pantalla una serie de motivos para que podamos estar orando. Pero vamos a pedir a Dios que nos dé buen sentido, que nos dé buen sentido, que lo necesitamos, y que nos lo dé en la forma en la que Él quiere, como hemos estado viendo en su palabra, para que nos vaya bien, para que Dios nos use. Me gustaría que pudiéramos seguir orando por las personas que tienen necesidades diversas. Vamos a orar también por Anita Solís y especialmente por su marido Juan Ramón. Ella es miembro de la iglesia y su marido está con quimioterapia y con radioterapia y además ha cogido el COVID, ha dado positivo recientemente. Y nuestra hermana Anita, pues mañana harán la prueba, pero sería bueno que orásemos por ellos para que pues el Señor les esté cuidando también en este tiempo. Pero bueno, vamos a dejar los motivos, como digo, también impresos en pantalla para que podamos tener luego un tiempo de oración. Vamos a orar. Yo voy a orar de una forma general, pido que hoy oremos juntos y después vamos a orar más concretamente según vamos a ver en pantalla y con la alabanza que vamos a estar escuchando. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a tener buen sentido. Reconocemos que todo lo que tú haces es bueno para nuestras vidas,
Por lo tanto, ayúdanos a humillarnos delante de ti en todo lo que sea necesario, a sujetarnos a ti, a reconocer que no debemos mantener ocultos nuestros errores o pecados, que hemos de reconocerlos y ponerlos delante de ti, porque tú vas a hacer bien en nuestras vidas, no solamente perdonando, sino restaurando, sino ayudando para que las cosas vayan bien en medio de nosotros, lo que nos toca afrontar en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Señor, ayúdanos a tener buen sentido, dejando que tu palabra nos guíe en todo lo que es necesario. Pedimos, Señor, que ayudes a tantas personas que están sufriendo por enfermedades, pero también a aquellos que sufren en la soledad espiritual porque no te tienen en sus vidas. Y hemos sido creados para estar contigo, para estar conectados a ti. Señor, cuida a Anita para que vaya bien también con la prueba que le hagan mañana con lo del COVID y especialmente a su marido para que pueda ir superando las cosas de la mejor manera. Ayúdales. Ayuda a los hermanos que están débiles en nuestra congregación. Ayuda a aquellos que están comenzando a caminar en tus cosas. Y Señor, trae buen sentido también a la iglesia para que vivamos impulsados por tu Espíritu Santo, porque hay mucho que hacer y queremos hacerlo en ti y en tu voluntad. Oramos así, Señor, dándote gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir orando mientras también estamos siendo guiados con esta música de alabanza.
cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí, que el cielo aquí, oh, que el cielo aquí venga a reinar, hágase tu voluntad aquí en la tierra y en nuestros corazones, en los corazones de la tierra, que cada lengua y cada nación pueda reconocer y hacer tu voluntad aquí en la tierra. Haz tu voluntad aquí, haz tu voluntad en nuestros corazones, llena la tierra de tu gloria, llena la tierra de tu gloria. Como hijos reconocemos tu voluntad, tu poderío, tu señorío en cada casa, en cada familia. Y hoy nos levantamos en adoración a ti, diciendo: Abba, Padre, y tuyo es el reino y el poder, y tuyo es el reino y el poder. Después de este tiempo de oración, vamos a concluir con un himno. Jesús vive, Él vive, y Él es una realidad. Vamos a terminar con este himno. Os esperamos el domingo. Recordad que hay que apuntarse, que todavía estamos con un aforo restringido, reducido, y hay que controlar la asistencia, así que apuntaros. Y nos veremos bien presencialmente, o por internet, pues los que no podáis asistir. Dios os bendiga mucho. Terminamos alabándole con este himno.